La pandemia de COVID-19 suma ya cerca de 4 millones de fallecidos en el mundo y más de 180 millones de contagios. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el ritmo de contagios y muertes a nivel global sigue descendiendo a medida que avanzan las campañas de vacunación. Sin embargo, para muchas personas que han padecido la enfermedad, los problemas de salud no han terminado y están sufriendo afecciones incluso meses después de haberse contagiado. Hola y bienvenidos a nuestro especial sobre el coronavirus. Las cifras de nuevos contagios en Alemania están disminuyendo y la gente espera volver pronto a la normalidad. Pero para muchas personas la vida ya no es como antes, porque meses después de haber contraído la enfermedad siguen sufriendo síntomas como dificultades para respirar, fatiga, pérdida del gusto y el olfato, problemas de concentración o incluso depresión y ansiedad. Según algunos estudios, al menos el 10% de los pacientes de COVID padecen luego COVID prolongado o síndrome post-COVID. Pertenecen a un nuevo grupo de enfermos crónicos. Conozcamos un caso concreto. Ella lo llama Erwin, escrito con A, I y R. Nos referimos al concentrador de oxígeno de Johanna Saalbach. La joven de 25 años padece COVID prolongado y además tiene una afección cardíaca. Incluso para realizar pequeños esfuerzos como pasar la aspiradora, ahora necesita oxígeno adicional. De lo contrario, le cuesta respirar. Una vez cuando me estaba duchando, por el vapor caliente faltaba aire y apenas podía respirar. Me puse a llorar porque sentía que me estaba asfixiando. Uno quiere respirar e intentas inhalar, tomar aire, pero sientes que no pasa nada. Según primeros estudios, cerca del 10% de los pacientes sufre el también conocido como síndrome post-COVID como Johanna. En Facebook busca el contacto con otros en situación similar. Muchos sufren de un cansancio permanente y dificultad para concentrarse aún meses después de la infección. En el caso de Johanna, los síntomas son tan graves que no cree que pueda volver a trabajar como asistente fiscal. Supongo que tendré que recibir un subsidio por incapacidad laboral, parcial o total. En principio me gustaría seguir trabajando, pero en mi situación no es posible. Así que estaría contenta si al menos, según como pinte el día, al menos puedo salir de la cama de 4 a 6 horas. Pero ahora paso mucho tiempo reposando sin hacer nada. Además de las afecciones físicas, la enfermedad también influye en su estado de ánimo. Por ello, Johanna Saalbach acude cada semana a un psicólogo que ha atendido a varios pacientes con COVID prolongado. Se trata de un nuevo grupo de enfermos crónicos. Eso se notará en todo tipo de sectores. Se notará en el mercado laboral, en la participación, y será decisivo que a esas personas no se las discrimine, sino que la sociedad las tome en cuenta y las haga partícipes también en lo relacionado a la vida profesional. Johanna Saalbach espera que acepten su solicitud para una pensión de jubilación anticipada y que en un futuro haya más comprensión con pacientes que padecen estas secuelas. Mi mayor deseo sería que la gente lo tome en serio, que no digan es pura actuación, debe levantarse y hacer las cosas bien. Y el segundo deseo es que la política y la investigación también lo tomen en serio y que se promueva la investigación. En un par de semanas sabrá si le conceden la pensión anticipada. Hasta entonces seguirá de baja por enfermedad. Pues sobre el síndrome post-COVID vamos a hablar con el doctor Lorenzo Armenteros. Es coordinador del Grupo de Trabajo COVID Persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor Armenteros, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, ¿qué síntomas presenta el COVID persistente? El COVID persistente puede presentar hasta cerca de 200 síntomas, pero primordialmente son sintomatología respiratoria, cefaleas, dolores osteomusculares, un cansancio extremo y lo que se denomina niebla mental, falta de concentración para realizar tareas ordinarias. Serían los síntomas más importantes dentro de estos 200 que pueden presentar. Bueno, y después de casi un año y medio de pandemia, ¿tenemos más claridad sobre qué es lo que provoca el COVID prolongado?
Conocemos algo más de la enfermedad, porque podemos considerarlo como una nueva enfermedad, pero no tenemos una evidencia científica de qué es lo que lo provoca. Hay diferentes hipótesis: que el virus quede acantonado en diferentes partes del organismo, que pueda ser una alteración de la inmunidad, que puedan ser alterados también nuestras células, que el virus las altere, las confunda y se provoquen una autoagresión de nuestro organismo, los denominados autoanticuerpos, o puede ser también una consecuencia de la lucha que produce nuestro organismo y de esas citoquinas que se producen en esa lucha, que pueden afectar también a diferentes partes de nuestro cuerpo. Son diferentes hipótesis. Bueno, y me gustaría ahora detenerme en los aspectos psíquicos del COVID persistente, porque también se habla de depresión, entre otros problemas. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración, como les decía, pero también el hecho de tener una enfermedad que persiste en el tiempo afecta en los estados emocionales y puede crear consecuencias sobre este estado emocional, estados depresivos, estados ansiosos y alteraciones de las emociones y del comportamiento con la familia, con el trabajo o con las relaciones sociales, porque el estar enfermo de forma continuada les va a afectar en una gran manera en su vida normal. Doctor Armenteros, ¿y el COVID prolongado es ya una enfermedad reconocida? La OMS ha reconocido esto como una enfermedad propia con características diferenciadas de otro tipo de enfermedades y algunos países ya la están reconociendo. El National Health Service inglés, en el Reino Unido, se conoce ya esta enfermedad y se describe y se informa a los médicos de atención primaria para que sepan reconocerlos. En España, el Ministerio también está en trámite de reconocer esta enfermedad y en el último informe técnico ya considera y define lo que se denomina COVID persistente o long COVID. Diferentes países están viendo la gravedad que supone esta enfermedad, el gran número que afecta y la están reconociendo como enfermedad propia. ¿Y las vacunas ayudan a combatir todos estos síntomas? A un porcentaje de pacientes los estudios nos indican que sí. Hay pacientes que, teniendo una sintomatología muy variada, la administración de la primera dosis de vacuna y sobre todo con la segunda dosis ha hecho que mejoren e incluso que desaparezcan sus síntomas y se reincorporen a su vida laboral. Pero esta cifra no sobrepasa el 25% de los pacientes afectados. Es decir, 1 de cada 4 pacientes podría haberse beneficiado de la vacuna, aunque desconocemos qué perfil previo puede ser el beneficiado para poder utilizar esta vacuna en ellos de forma terapéutica. Doctor Armenteros, ¿y qué supone esta nueva enfermedad crónica para los sistemas de salud de los países? Supone un gran problema porque no solamente va a crear un grupo de pacientes con una patología y con una sintomatología muy variada y con gran invalidez que les produce para su vida laboral, social. Entonces esto va a crear una sobrecarga y un seguimiento continuado de este tipo de pacientes, algo que va a ser muy importante a lo largo del tiempo. A medida que vayan apareciendo más casos, van apareciendo, como ustedes decían, entre un 10, un 15 hasta un 20% de pacientes que podrán tener COVID persistente. ¿Y se espera que este COVID persistente se convierta en una enfermedad crónica realmente de mucho tiempo? Esperamos que no. Confiamos en que la ciencia, la investigación pueda ayudarles a este tipo de pacientes y encontrando la causa verdadera podamos atacarla directamente. Es decir, podamos atacar de forma directa al virus originario de forma global y no solamente como estamos haciendo ahora atacando los síntomas. Si atacamos la enfermedad de forma completa, eliminando el virus del organismo o las consecuencias del virus, habremos conseguido erradicar la enfermedad. Si no, tendremos que seguir tratando los síntomas poco a poco, pero eso sería una solución parcial. Nuestro objetivo y nuestra esperanza es conseguir, a través de la investigación, una curación completa para este tipo de pacientes. Pues doctor Lorenzo Armenteros, coordinador del Grupo de Trabajo COVID Persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, muchas gracias por esta charla. Algunas regiones montañosas de Suiza acogieron en su día sanatorios antituberculosos para europeos adinerados cuyas historias fueron inmortalizadas en la novela La montaña mágica de Thomas Mann.
Estos lugares se convirtieron en centros de rehabilitación de otras enfermedades tras la invención de los antibióticos y ahora se están adaptando para atender a pacientes que sufren COVID prolongado. Aire puro y naturaleza para recuperar la salud. Ante las secuelas respiratorias de quienes sufren COVID prolongado, los imponentes paisajes de los Alpes pueden suponer una gran ayuda. No es nada nuevo. Los sanatorios de las montañas suizas ya se emplearon para tratar a enfermos de tuberculosis de toda Europa. Los centros se reinventan ahora para tratar a los pacientes que deja la pandemia de coronavirus. El objetivo definitivo es muy sencillo. Intentamos que el paciente vuelva a su vida diaria, es decir, que sea funcional en toda su red. Debe poder trabajar de nuevo, así como poder sobrellevar las necesidades del día a día. Ese es nuestro objetivo. Eso quiere decir que somos un puente entre el hospital o la enfermedad grave y el volver a trabajar y vivir de manera normal. Entre el 5 y el 10% de los pacientes de la clínica Hochgebirgs sufren la dolencia, como este hombre que prefiere no dar su nombre. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. Los síntomas eran principalmente, ¿cómo se llama? Niebla mental. No era capaz de leer nada, ni siquiera de ver la televisión. Me costaba mucho respirar, subir 2 pisos. Estaba agotado. Los enfermos de COVID prolongado también presentan ansiedad y depresión, y la Organización Mundial de la Salud teme que esta patología suponga en el futuro una gran carga para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Recuperarse de los estragos del coronavirus en este idílico paisaje es cosa de unos pocos afortunados. Una estancia en la clínica cuesta alrededor de $28.000, una factura que no está al alcance de todos los bolsillos. Pues desde luego que no. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Muchas gracias por su confianza. Hasta pronto y cuídense.